Es jueves del doctor Leopoldo Gómez, quien es consultor independiente, colaborador del Diario El Financiero. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. Ya siento que es años desde que no hablamos, ¿no? Estábamos Sí, en Washington las últimas veces que tuvimos esta conversación por allá con motivo de las elecciones. así es, querido Leopoldo, y lo que ha pasado desde Y lo entonces que ha hasta ahora, ¿eh? pasado, lo que ha pasado, mira, muchas cosas sucediendo. Aquí un poco de contexto y luego un poco, vamos si quieres, a lo que toca con México. Bueno, lo primero son los nombramientos que ha venido haciendo y no me refiero solo a los que van a tener que ver directamente con México, no, sino que son nombramientos súper controvertidos porque no tienen experiencia en las áreas para los que están siendo nominados y luego también porque tienen historias personales, pues algunas de escándalo. Ha optado por lealtad al 100% y de capacidad luego nos preocupamos, que recuerda, ya sabes, a quién. Sí. Pero lo interesante es que ahorita pues ya se le cayó uno, el de su fiscal general, el de Matt Gaetz, se le cayó, lo cual me parecía imposible de creer al principio, porque yo decía, pues un poco también pensando en López Obrador y en nuestra realidad allá en México, pues que son figuras que no tan fácilmente se echan para atrás, típicamente doblan la apuesta hacia adelante, pero sí era una nominación muy controvertida, había demasiado material en el Comité de Ética dentro de la Casa de Representantes, de la Cámara de Representantes, y eso yo creo que lo volvía potencialmente peligroso, y no solo para Trump, sino para él mismo. Tengo la impresión, todavía falta mucho por saber, que él mismo se hizo de lado ya cuando se empezó a decir que había mucha evidencia de su tráfico sexual, esencialmente relaciones con menores, fotografías de ellas y de él mismo. En fin, ahí hay un tema que probablemente del que sabremos más, pero se acabó haciendo para atrás finalmente. Ahora, no hay que interpretar esto, creo yo, como que ya Trump tiene demasiados límites. Sigue siendo un presidente tremendamente poderoso, con el Congreso de su lado esencialmente y la Suprema Corte también, una Suprema Corte que ya le garantizó inmunidad, pues relativa, que es prácticamente absoluta, como lo hemos comentado, Joaquín. Entonces, están esos nombramientos que me parecen muy interesantes. Ahora, paralelamente suceden cosas interesantes. En el plano internacional ya sabemos cómo las figuras, pues desde Netanyahu a en fin, mandatarios de Europa, de Asia, se empiezan un poco a alinear con él, es decir, Sí. no quieren problema y eso tienen que ver también con, repito, con el poder enorme que tiene, siendo Estados Unidos como es y siendo él quien es. Ese poder es tremendo. Y luego aquí, Joaquín, en los últimos días ha habido un gran debate porque, digamos, el antagónico en los medios, el principal, como cadena es MSNBC, y dentro de esa cadena un programa matutino que se llama Morning Joe. De la nada, de repente, su conductor y su conductora, Joe y Mika, salieron a decir que se habían reunido con Trump en Mar-a-Lago, que porque pues, no se trataba de hacer guerra, sino de hacer periodismo, y en fin, dieron todas sus justificaciones. Y eso generó un debate enorme aquí en el mundo de los medios, porque se interpretó un poco como una claudicación, la audiencia lo tomó muy mal, porque han sido súper combativos y ahora de repente van y se encuentran con él. Pero lo interesante, Joaquín, es que una de las interpretaciones que hace CNN, por cierto, es que es un tema de miedo al poder de este presidente, de Sí. su poder y de él siendo quien es. Y un poco lo conecto con lo que pasa a nivel internacional, cómo se empiezan a acomodar las cosas porque saben de la capacidad destructiva que tiene Trump. Y es en ese contexto que hay que entenderlo cuando pensamos en México, Joaquín, yo creo. Me parece una mala idea pensar que no pasa nada, que es un poco lo que vino haciendo Claudia Sheinbaum antes de la elección con todo el tema de la reforma judicial y demás, pues diciendo que al final Temec y todo iba a salir bien y no, eso no iba a implicar obstáculos en el camino. Yo creo que puede pasar mucho, Joaquín. Ahora, también creo que sería un error agarrarse a las cachetadas con Trump y esa tentación va a existir. Necesariamente habrá que tragarse sapos en el camino, jugar estratégicamente con Trump. Y para Claudia Sheinbaum creo que va a ser mucho más difícil
que para López Obrador, porque al final yo la siento mucho menos en control de su coalición gobernante, y dentro de esa coalición hay un grupo de más duros radicales que seguramente estarán queriendo que entre a las cachetadas con Trump, que responda a cada tema en el que Trump hable sobre México, que ponga la pata dura. En fin, yo creo que eso sería una muy mala señal para el gobierno de Trump y tendría consecuencias potencialmente serias para México. Eso no significa aceptar todo lo que venga de ese lado, pero hay que jugar estratégicamente. Y como decía Marcelo Ebrard, aparentemente en forma simplista, pues hay que tener la sangre muy fría, porque aquí si se calienta la sangre las cosas no van a salir bien. Entonces, en conclusión, Joaquín, muchas cosas sucediendo aquí en Estados Unidos, pero lo que queda al final es que a pesar de que se le cayó el nombramiento de su fiscal general, sigue siendo un presidente, bueno, es un presidente tremendamente poderoso, así lo ven en el mundo, así lo ven aquí mismo en los medios, si la interpretación de CNN es la correcta también. Ya vimos lo que hizo Jeff Bezos en el caso del Washington Post, y no tener esa cautela, esa precaución, no ver con cierto temor a Trump, me parece que sería un error, Joaquín. Sí, hay que verlo pues hay que verlo como es. Hay que verlo como es, que es el poderosísimo presidente de Estados Unidos, capaz de hacer lo que se le ocurra y a quien quiera, Leopoldo. Él no tiene límites ni filtros. ¿No? Y ahora menos que en su primer término, la verdad. Mira, te voy a decir, Joaquín, ni límites internos ni externos. Ahora hay mucho más figuras cercanas, digamos, a este estilo de gobernar en el mundo que las que había en 2016. Entonces, no, está mucho menos limitado ahora que entonces. Y los nombramientos que ha hecho dejan eso clarísimo. Él quiere realmente llevar las riendas del gobierno y hacer lo que le venga en gana y no tener nadie dentro de su gobierno que le ponga límites a lo que él quiera hacer. Y además ni en su gobierno, ni en el Congreso, ni en la Corte Suprema, porque Sí, tiene 6 de los 9 ministros. no los hay, Joaquín, realmente por el momento no los hay. Ahora, interesante, porque aquí en Estados Unidos, como sabes, hay elecciones casi en forma permanente, y en 2 elecciones se vuelve a renovar parte del Congreso, y entonces en 2 elecciones podría cambiar un poco el panorama, pero de aquí a estos 2 años, Trump tiene mucho, mucho poder, y hay que entenderlo así. Y hay otro factor, Leopoldo, del cual ya hemos hablado. Ya no está buscando la reelección. En un segundo periodo los presidentes son muchísimo más duros y toman decisiones y llevan a cabo acciones que no se hubieran atrevido en el primer periodo. Así es, Joaquín. Aquí digamos, ni la necesidad de tratar de ir a un público más amplio para poder reelegirse, es una cosa que tenga en mente. Eso ya no existe en su horizonte, además por su edad y por la limitación legal, obviamente, que hay. Entonces no tiene ni esa limitación, ni la de su propio gabinete, ni la del Congreso, ni la de la Suprema Corte, ni muchas a nivel internacional. Sí, a nivel internacional ya no tiene ninguna. Y si surge alguna, acuérdate cómo la rechazó y desconoció en el primer periodo. No tiene freno Trump y nosotros somos su blanco favorito. Me refiero en la política interna, que tiene que ver con 2 aspectos para mí, que es drogas, fentanilo, de la mano con migración. Todo lo demás no le importa. Esas 2 son centralísimas, pero te voy a decir, Joaquín, una tercera también, el tema de libre comercio. Yo sí veo a un Trump iniciando su gobierno y a las pocas horas o días imponiendo tarifas generalizadas, iniciando una deportación más agresiva de indocumentados, y también ya planteando acciones más agresivas para el combate al crimen organizado que tiene que ver con el fentanilo. Es decir, son 3 frentes abiertos muy grandes para México y para su gobierno. Sí, tienes razón, porque además lo ha dicho, vamos, no nos podemos llamar a sorpresa, y aquí el reto enorme es para Juan Ramón de la Fuente como canciller, en la parte de lo que será para mí renegociación, vamos, una revisión implica para mí una renegociación, sí, de del acuerdo. TEMEC. Y el tema de seguridad es algo que no se ha mencionado mucho,
pero es capaz de cualquier barbaridad que tampoco será una sorpresa porque ha insistido en ellas. No, claro, Joaquín, y todo lo que se sabe de su equipo y quienes lo asesoran en esto es que sí hay una suerte de consenso de usar acción, digamos, de fuerzas especiales, de drones, en fin, a usar la fuerza militar para combatir al narcotráfico dentro de nuestras fronteras. Pues sí lo veo eventualmente que algún dron lance algún tipo de bombas o misiles para atacar algún laboratorio de fentanilo en algún lugar escondido ahí de México. Sí lo veo haciendo eso, al menos todo lo que se lee es que hay consenso en su equipo de que esa acción hay que tomarla, que es demasiado el costo que está teniendo el fentanilo en la sociedad norteamericana y que hay que tomar esas acciones porque el gobierno mexicano ha sido completamente incapaz de detener eso. Así, además hay conflictos del gobierno de México con las agencias de Estados Unidos, pero mira, ahora que estuve en Washington alguien me dijo, oye, en el gobierno del presidente López Obrador, el fentanilo mató a más de 500,000 de estadounidenses. Le dije, sí, a más de 500,000 de adictos estadounidenses. Le aclaré, porque efectivamente quizá el gobierno de México ha hecho lo que ha podido en el tema de las drogas, quizá menos en el sexenio anterior, pero pues el gobierno de Estados Unidos nunca ha hecho mucho para contener la demanda y las adicciones que han ido en aumento permanentemente, y mientras ellos son los creadores, mientras haya demanda habrá oferta siempre, Leopoldo, y ellos no han hecho nada para disminuir la demanda. Estoy de acuerdo, Joaquín. Ahora, es interesante en las... Aunque eso no lo vea ni le importa a Trump, por supuesto. Sí. Exactamente, eso es. Y no solo eso, sino que socialmente ves las encuestas y los encuestados lo que dicen es que la culpa de esta epidemia del fentanilo en parte tiene que ver con los adictos mismos, o sea, sí reconocen eso, pero en otro tanto, en igual porcentaje, echan la culpa a los carteles mexicanos. Sí. Y entonces hay esa presión también sobre el gobierno. Y luego, ahora sí que dicen, es alegre el joven y le dan maracas, pues aquí, o sea, de por sí tiene ese instinto, ese reflejo. Y además, socialmente hay una base ahí que exige acción mucho más contundente en contra pues básicamente de los traficantes de fentanilo, ¿no? En México. Y ahí está la ratificación en el número de votos populares, en el número de distritos ganados y la velocidad y facilidad con que los ganó, en su mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes también. Así es, Joaquín. Se llevó todo, Leopoldo. Todo. Y va por todo. En fin, pues nos vemos el jueves, querido Leopoldo. Nos vemos. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Igualmente, me da mucho gusto el doctor Leopoldo Gómez, ¿sí? Consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero.